Hola amigos, bienvenidos a un día más a Historias de Vida con Antonio Sánchez y estamos aquí con Julie Claustro. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Un placer poder estar aquí en tu programa, el compartir ideas contigo, que estás creando un contenido muy bonito, pues para mí es un gusto. Gracias por haberme invitado. Es un placer tenerte a ti y aceptar la invitación. Pues gracias Antonio, pues estamos aquí para lo que tú gustes. Creo que quieres hablar sobre emprendimiento, sobre motivación, desarrollo humano, bueno, lo que yo pueda compartir y si le sirve a tu público, ojalá que sí, pues va a ser también una alegría para mí. Claro, estaba viendo nos estabas contando pues detrás de cámaras a lo que te dedicabas y todo eso, ¿no? Así Y, es. y cómo es me gustaría que le explicaras a la gente a lo que te dedicabas para empezar, ¿no? Que te dieras a conocer. Ok, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, mi nombre, como decía Antonio, es Julieta Claustro o Julie, como decimos acá en México para los amigos. Miren, yo, ¿qué es lo que hacía? Hace más o menos unos 8 años era colaboradora de gobierno y también era profesora de secundaria. Nada más que me llegó, yo creo que en los últimos meses de ese periodo, un tiempo como de dudas existenciales, cuando dices, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo las cosas que realmente debo hacer. Y fue ahí cuando comencé a pensar en que quizá no, en que quizá yo no estaba ya en el lugar que era para mí, para poder seguir creciendo como persona y pues como mamá, porque yo ya tenía a mis niños. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Que en ese último periodo, últimos meses, cuando estaba laborando en gobierno y también laboraba como maestra, tomé la decisión de dejar primero un trabajo. Dejo las clases, yo daba clases a niños de secundaria, como ya les comentaba, las dejo y ya después creí que con eso yo me iba a sentir mejor, que me iba a sentir pues más liviana de tantas actividades que traía, que me iba a sentir más feliz porque yo estaba buscando esa parte, sentirme pues más feliz con lo que estaba haciendo. Pero resulta que no, dejé de dar clases y me sentía igual. Mis días eran como normales todos, sin algo de chispa, sin más alegría. Entonces yo estaba buscando eso. Ya luego, muy valientemente, aunque creo que no lo hice con el orden que ahora sé que tuve que haberlo hecho, dejé el otro trabajo. Lo dejé, obviamente pues tenía por ahí un recurso económico guardado y yo dije, con eso voy a comenzar a emprender. Entonces yo me aviento a emprender ya sin empleo, o sea, ya yo estaba sola, bueno, era mamá soltera, tenía mis 2 niños, ahora tengo 3, ya estoy con mi pareja, tenemos este tercer niño, pero en ese entonces estaba yo sola, Antonio. Y toda la gente a mi alrededor, pues imagínate, mi familia, mis amigos, en su mayoría me decían, ¿qué estás haciendo? O sea, estás mal, Julieta, estás dejando tu trabajo, tienes 2 hijos, o sea, ¿qué vas a hacer? Y al principio yo dije, yo lo puedo hacer, yo lo puedo lograr, traía algunas ideas y comencé entonces mis proyectos. Pero ¿cómo empezó lo de tener dos trabajos a la vez? Bueno, yéndonos un poquito, gracias por la pregunta, yéndonos un poquito hacia atrás, yo tenía solamente uno, que era en gobierno. Trabajaba yo dedicándome a realizar una revista y un periódico en esa institución. ¿Qué es lo que hago? Aplico en los exámenes para ser profesora también dentro de gobierno, en la educación pública, y afortunadamente pues salgo, me dan unas horas de español, yo soy profesora de español. El detalle estuvo en que yo con 2 trabajos, siendo en ese entonces mamá soltera, pues imagínense, no veía a mis hijos. O sea, entonces fue como comenzar también yo en mi cabecita de qué estás haciendo, Julieta. Sí tienes dinero, pero no tienes tiempo. No tienes tiempo para ver a tus hijos. Entonces todo eso estuvo en mi mente, pues dándole vueltas de realmente estás en los lugares donde quieres estar. Y fue ahí cuando comienzo a tomar esas decisiones que te compartía, donde yo dije, creo que estoy haciendo las cosas mal. No estoy teniendo tiempo para mi familia. Y eso a mí, en verdad, pues me dolió mucho. O sea, me dolió mucho y te lo digo como mamá, digo, tú eres joven, sé que no tienes hijos, pero ya cuando tienes hijos comienzas a ver la vida de otra manera, comienzas a apreciar cosas que quizá antes no apreciabas y en su momento fue por eso que yo decidí pues dejar primero las clases, que también me dolió mucho porque tenía alumnos y alumnas que estimo bastante y estimé y todavía los recuerdo con mucho cariño. Pero bueno, son etapas donde tú vas decidiendo hacia dónde quieres dirigir tu vida. ¿Y cómo, o sea,
¿qué se sintió tener dos trabajos a la vez? O sea, ¿cuál es esa sensación y qué difícil es? O sea, me gustaría saber. En mi caso, Antonio, fue bastante difícil, bastante complicado, porque, bueno, era desde muy temprano, yo me tenía que levantar súper temprano, 5, a veces tenía que salir 5:30 de la casa, porque bueno, no tengo carro, tomaba un taxi a veces o me iba pues en el transporte público y demás. Pero el hecho de salir desde muy temprano pues implicaba también que a mi niño o a mis niños que tenía que dejar en la guardería pues había que organizar todo con tiempo. Entonces era mucho estrés, era mucha presión dejar al niño o los niños en la guardería, ya de ahí pues era yo correr al trabajo, checar, decimos acá en México, ¿verdad? Si ustedes están en otro país que escuchen esa entrevista, pues tenemos que checar, ¿verdad? La entrada, llegar temprano, puntuales, y era como ese estrés de la mañana. Ya luego yo tenía que salir, con respecto a tu pregunta, ¿qué se siente tener dos trabajos? Pues al principio nada más era uno, ¿verdad? Y yo me iba feliz por mi niño a la guardería y vámonos a la casa. Pero ya teniendo dos trabajos, yo tuve que buscar ayuda para que alguien pues recogiera a mi hijo de la guardería y yo irme al otro trabajo. Entonces sí era a veces hasta cómico. No sé si recuerdas, Antonio, una película de Pedro Infante. No recuerdo cuál era, pero donde salía uno corriendo que llegaba porque tenía muchos trabajos y decía a la esposa, ya llegué vieja, ya me voy vieja, pues así me sentía yo, corriendo todos los días, ya llegué, ya me voy, bueno, así estaba la mayor parte del tiempo corriendo. Entonces, yo concluí que pues eso no era vida estar corriendo, no era vida estar estresado, estresada, porque no disfrutaba nada. A veces ni siquiera la comida la disfrutaba. ¿Por qué? Pues porque estaba comiendo y porque estaba pensando en los exámenes que tenía que calificar, porque estaba pensando que no había visto a mi hijo, porque estaba pensando muchas cosas, menos enfocándome en ese momento y disfrutar que estaba comiendo. Entonces nunca estaba presente, siempre mi mente estaba en otros temas. Así que para mí sí fue complicado el tener esos dos trabajos y en lo económico pues obviamente estaba bien, ¿verdad? Pero eso creo que hoy en día puedo compartirte que no lo es todo. Yo, desde mi perspectiva y los años que tengo 41, he descubierto que debe haber una armonía en nuestras vidas. Muchas gracias por explicarnos qué se siente, ok, tus dificultades. Me gustaría saber cómo o sea, cuántas veces cuando iniciaste a emprender, como dijiste, me gustaría ver como cuántas, o sea, qué fue lo que pensaste en cuáles en qué emprender y eso, ¿sabes? ¿Ok? Sí, claro que sí. Al principio, cuando yo todavía colaboraba en esa institución de gobierno, yo tenía una idea muy vaga, ¿no? De lo que era emprender. Yo nada más decía, quiero algo propio, quiero algo mío, pero realmente no tenía como esa claridad. A mí me gusta mucho y me ha gustado también el hablar. Entonces yo comencé a idear la parte de especializarme un poquito más en dar, por ejemplo, conferencias que tengan que ver con desarrollo humano, motivación, inteligencia emocional, y como que por ahí iba mi idea inicial. Al momento que salgo de mis dos ex trabajos que tenía, pues bueno, sé que hay que invertir, porque también eso tiene, ¿verdad? El emprender, pues requiere invertir tiempo, dinero, etcétera. Y en su momento no se dio tan rápido lo de las pláticas, o yo no supe más bien cómo llevarlo, hasta ya después. Pero ¿cómo inicié yo, Antonio? Emprendiendo en las ventas multinivel. Y hoy en día también les puedo compartir que eso me ha ayudado bastante a muchas cuestiones, a saber cómo vender, a saber cómo contactar también con las personas, que ya lo hacía desde antes, quizá de forma natural, pero también sirve el incluirte en una empresa de ese tipo para tener otras habilidades. Entonces yo comencé vendiendo productos de salud y de belleza natural, ya de ahí pues me ofrecían vender otras cosas y fue la manera, yo fui evolucionando. Ya luego se dio la oportunidad de estudiar una certificación para la parte oral y ya de ahí pues comencé a dar mis pláticas, ya de ahí pues he creado también programas así como tú. Y pues al día de hoy estoy combinando ambas partes. La cuestión de los programas, que me encanta también crear contenido así como el tuyo, padre, bonito, que aporte en positivo a la gente y a mí misma también, porque yo aprendo tanto de la gente que está conmigo como en general, y lo combino con las ventas. Hoy en día te puedo decir que me encanta vender. Al principio, cuando yo era colaboradora en esas instituciones,
la verdad pensaba que vender era algo que no era muy bueno, como que es mal visto, ¿no? En ocasiones se piensa que vender es como, ay, ¿cómo vas a vender? Pero realmente vender es algo que te hace crecer en muchos sentidos. Aprendes, como te decía, muchas habilidades y te vuelves una persona pues más hábil y más ágil. Pero Sí, yo creo que, o sea, siempre estás vendiendo en la vida, queramos o no. sí, Vendes tu imagen, o sea, si yo voy con un grupo de gente ahí, a la hora de hablar les estoy vendiendo quién soy porque me deben que aceptar en ese grupo, o sea, cada rato es como vender, ¿no? O así sea, te es. estás vendiendo a la gente para que te acepten o para que escuchen y eso. Sí, Pues sí siempre podemos son, decir, ajá, de manera inconsciente, ¿verdad? Se puede ajá. hablar de una venta que no tiene que ser necesariamente monetaria, pero sí tienes razón, es como, lo veo yo como conectar con el otro o buscar conectar de una manera positiva y tiene que ver con lo que tú mencionas, ciertamente. Sí, y, o sea, ¿cómo empezaste? O sea, el vender, cómo te costó? ¿Te costó mucho, poco? ¿O cuál fue la situación? Sí, al principio un poquito, Antonio, al principio, como te decía, para mí era quitarme esa barrera mental, porque cuando yo tenía esos trabajos y que recibías un sueldo quincenalmente, en mi caso era quincenalmente, pues obviamente no pensabas en otra opción para generar dinero, por lo menos yo no lo pensé por muchos años. Yo decía, ah, la quincena va a llegar mi cheque, pues todo bien, ¿no? Y yo lo repartía en los pagos, etcétera. Pero ya luego vendiendo te das cuenta que tienes opción de crecer tanto tu recurso económico como tú también, o sea, como persona. ¿Por qué? Porque te quitas miedos, por ejemplo, y te quitas malas ideas. Aquí yo he escuchado mucha gente, y a mí me lo dijeron, que pues vender era para la gente que, por ejemplo, no había estudiado. Entonces yo me quedaba así y dije, no, pues yo estudié, yo por ejemplo estudié hasta la maestría, ¿no? Ya no quise estudiar doctorado ni nada de eso porque estaba cansada. Pero me doy cuenta hoy en día que no es así. O sea, yo conozco hoy gente que son excelentes vendedores y vendedoras y, o sea, no importa que tengan primaria, secundaria, lo que sea, eso no tiene que ver. Realmente el vender te hace más valiente, te hace también más honesto porque aprendes a reconocerte y a reconocer cómo son las demás personas y pues te vuelve, yo creo que más ágil también y creativo y creativa. O sea, de repente no sabes cómo vender un producto, un servicio y comienza tu mente a agilizarse y a decir, ah, le voy a dar por este lado. O si no sé, pregunto. Entonces, al principio para mí sí fue un poquito complicado, más que nada, Antonio, en quitarme como telarañas que estaban ahí en mi cabeza con respecto a las ventas. Como eso de, ay, es que Julieta, si vendes, ¿qué va a pensar tal persona, no? De ti, tú que estudiaste la maestría. Hoy en día, sinceramente, a mí ya no me importa eso. Sí tengo maestría, pero no ando así como quizá en algún momento, ay, mi maestría, ¿no? Como los títulos. Aquí en México a veces como que creo que pudiera tomarse muy en cuenta eso. Yo creo que más que nada es hacer lo que a ti te gusta, lo que a ti te apasiona, combinado, claro, con lo que estudiaste, pero sin darle como tanta importancia, porque si no nos quedamos, siento yo, colgados en eso, de que si no tienes un título, pues no vales como persona, y siento que hoy en día no es así. Hoy tú puedes tener quizá un solo título, pero seas muy creativo o creativa y puedes generar cosas padrísimas para ti y para la gente. Yo creo que estoy de acuerdo contigo o sea, es un título y para mí no sirve de nada. O sea, hay gente, hasta Elon Musk, o sea, que contrata gente que no tiene título por el nivel de capacidad, ¿no? O sea, y creo que es lo más importante, el nivel de capacidad de adaptación y de aprender, ¿no? O sea, y las ventas, o sea, sé que a mucha gente no les gusta y a mucha gente lo ven como algo malo, pero en realidad no es fácil. O sea, yo creo que más bien tiene mucha gente como de decir esto es malo porque ganan más, ¿no? Y porque, o sea, ellos ganan de lo que ellos producen. O Sí, sea, si tú eres bueno vendiendo, puedes hacer millones y todo eso. Y si eres malo, pues no vas a conseguir nada. Entonces, como es algo muy difícil y que se debe que desarrollar mucho, yo creo que
que por eso son muy atacados muchos vendedores, ¿no?